Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amados amigos y hermanos de estas redes sociales, de amigos de Facebook, ¿verdad? Amigos, hermanos y compañeros de estas redes sociales. En este día estamos muy contentos por poder transmitir nuevamente una enseñanza bíblica, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión, desafortunadamente, por causa de fuerzas mayor, tuvimos algunas dificultades que nos impidieron asistir al lugar de culto donde normalmente compartimos la palabra de Dios y hacemos culto al Señor. Y bueno, dicho sea de paso y de antemano, les pido por favor, les ruego que oren por un servidor, oren por mí, por mi familia, ya que al paso de un cierto tiempo hemos estado experimentando algunas dificultades, problemas, que bueno, pues ya sabemos que de dónde vienen las dificultades, los estorbos sobre todo principalmente. Sabemos que los estorbos provienen de parte de Satanás. Cuando alguien quiere hacer la obra de Dios, ¿verdad? Cuando alguien tiene el deseo verdaderamente en su alma, en su corazón, tiene el llamado de parte de Dios a servir a Dios, a hacer pues lo que Dios te ha mandado, ¿no? Que es a predicar su palabra, a enseñar la verdad, a ser un instrumento del Señor de verdad y de justicia. Bueno, pues desafortunadamente te vas a encontrar con muchos estorbos, ¿verdad? Y sabemos que esos estorbos provienen principalmente de Satanás para que no podamos no podamos ser instrumentos de verdad y de justicia para el Señor Jesucristo. Instrumentos que, dicho sea de paso, en el mundo el Señor tiene muchos instrumentos de verdad y de justicia, ¿verdad? Siervos suyos, siervos y siervas. Aunque también sabemos por la experiencia propia que en este mundo pues hay muchos falsos profetas, ¿verdad? Cizaña, hijos del maligno, que pues desgraciadamente desde el inicio de la iglesia cristiana, el Señor Jesucristo había dicho, había profetizado que estarían acompañando al pueblo de Dios al trigo verdadero, ¿verdad? Pero bueno, ese será otro tema. En esta ocasión queremos compartir una enseñanza que lleva por título Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y creo que los que conocen esta porción bíblica de donde sale estas palabras, esta expresión, pues ya se imaginarán más o menos por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero bueno, en este día, antes que nada, como decía yo, damos muchas gracias a Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos un día más poder compartir su palabra, poder estar con ustedes a través de este medio. Como decía yo, desafortunadamente pues no pudimos asistir a la iglesia, asistir a la congregación por dificultades, adversidades que surgen a veces en la vida, ¿verdad? Esperamos pronto, muy pronto, que todas estas cosas Dios nos permita llenarlas, ¿verdad? Esperamos que el Señor extienda su mano poderosa a favor de nosotros para poder continuar con su obra y sobre todo poder continuar con el llamado al cual fuimos llamados, ¿verdad? Como siervos de Dios, ¿verdad? Para exponer su palabra y edificar al cuerpo de Cristo. No estamos diciendo que nosotros seamos alguien, ¿verdad? Importante, sino simplemente somos uno de los miles o millones de instrumentos que el Señor tiene en este mundo para edificar a su pueblo. Y bueno, en este día, como decía yo, quisiera compartir una enseñanza, un mensaje, ¿verdad? De parte del Señor basado en su palabra, que se titula Muéstranos al Padre, ¿verdad? Y bueno, en una ocasión, bueno, antes de entrar de lleno en esto, quisiera compartir una cita bíblica, palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales Él dice, yo hablo, ¿verdad, Juan? Esto es Juan 8, versículo 38, en los cuales dice, yo hablo lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Una de las cosas que quisiera comentar, ¿verdad? Y decir que el Señor Jesucristo siempre que habló a la gente, siempre que Él predicó a la gente, una de las cosas que Él dijo y que él recalcaba, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que todo lo que Él hacía y que todo lo que Él enseñaba, todo lo que Él predicaba, era porque eran las cosas que el Padre Celestial le había mostrado, ¿verdad? Le mostraban a Él, que el Padre le mostraba a nuestro Señor Jesucristo que tenía que decir, tenía que hacer, a dónde tenía que ir, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, como Mesías,
como hijo de Dios, él era obediente a su Padre Celestial, ¿verdad? Él era obediente al Padre y y pues obviamente él no podía hablar, él mismo decía que él no podía hablar más allá de lo que el Padre Celestial le mostraba, más allá de lo que el Padre Celestial le decía que tenía que decir o que hacer, ¿verdad? Porque él venía específicamente a cumplir con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la voluntad de Dios específicamente. Y bueno, a manera de introducción quisiera yo comentar, ¿verdad? Que en el mundo religioso que cree en Dios, ¿verdad? Porque el mundo religioso en este mundo es amplio, ¿verdad? Hay religiones, hay fees como el budismo, el sintoísmo, ¿verdad? El hinduismo, la metafísica, la nueva era y muchas cosas, ¿verdad? Que no precisamente tienen que ver con Dios, sino con otras doctrinas, ¿verdad? Bueno, pues es un mundo religioso amplio, pero dentro del mundo religioso que hay en este mundo, que cree en Dios, ¿verdad? Siempre habrá una inquietud en el corazón de la gente por una inquietud y un hambre por conocer cada vez más de Dios, ¿verdad? La gente tiene el concepto, la gente que empieza a creer en Dios, siempre va a tener esa hambre, esa necesidad, esa inquietud por conocer cada vez más al Dios del cual en el cual está creyendo, ¿verdad? Y bueno, de hecho, en este mundo siempre va a haber gente que dice tener un conocimiento especial, un conocimiento grande y amplio acerca de Dios, ¿verdad? Y muchas veces es así, pero otras veces no es así, ¿verdad? Algunas otras personas dicen que conocer a Dios, ¿verdad? Que tienen conocimiento acerca de Dios por medio de revelaciones místicas y experiencias extrasensoriales, ¿verdad? Hay algo que se le conoce como híjole, no me acuerdo, ahorita se me fue, tenía yo la palabra en la boca, ¿verdad? Pero hay gente que dice que tiene una revelaciones especiales de parte de Dios, ¿verdad? A través de que Dios le habla, de que Dios se le revela, de que Dios le dice ciertas cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Y experiencias místicas, extrasensoriales, ¿verdad? Que tienen supuestamente encuentros con Dios y que Dios me dijo que tenía que decir eso, que tenía que hacer aquello, ¿verdad? Cuando verdaderamente no son cosas de Dios. Creo que todos sabemos acerca de eso, ¿verdad? Sabemos que también hay gente que ha leído la Biblia y que cree tener un conocimiento correcto acerca de Dios, cuando verdaderamente no es así, ¿verdad? Hay mucha gente en este mundo, de hecho todos los grandes falsos profetas, los grandes apóstatas que existen en el mundo religioso, dicen a través de su lectura bíblica y de su interpretación personal de las Sagradas Escrituras, dicen tener un conocimiento correcto, ¿verdad? Y de ahí se forman las sectas, se forman las falsas religiones, y esto es un grave problema también, ¿verdad? Y por esta causa, por esta razón, ¿verdad? Ya me acordé, hay gente que dice tener conocimiento a través de revelaciones especiales y a eso se le conoce como teosofía, ¿verdad? La teosofía es un tipo de meditación trascendental, por decirlo así. Gente que se mete a orar supuestamente, a tener oraciones, tiempos de ayuno y oración extremos, largos, profundos, y a través de esos tiempos supuestamente reciben revelación de parte de Dios, y a esto se le conoce como teosofía, o sea, un conocimiento recibido por revelación mística. Este es un grave problema porque aquí generalmente es donde Satanás mete la cola más fuertemente y ahí se producen fuertemente los engaños de Satanás. De hecho, muchas religiones como el Islam, por ejemplo, el Islam, el G12 y algunas otras religiones que creen hablar del Dios de los cielos, han nacido precisamente a través de esto, por la famosa teosofía, por revelaciones místicas, ¿verdad?, acerca de Dios. Y esto, dicho sea de paso, una persona cuerda, ¿verdad?, un cristiano cuerdo, un creyente cuerdo, pues es algo que no quiere, ¿verdad?, que jamás querría estar recibiendo una enseñanza, una doctrina que es totalmente antibíblica, que no es de Dios, ¿verdad? Y bueno, en este día quisiera también decir algo, ¿verdad? Y espero no sonar muy elitista para mucha gente que escuche esto, pero para poder acercarse a Dios verdaderamente, para poder estar cerca de Dios verdaderamente, es de suma importancia conocerlo bien. La Biblia en diversas partes nos enseña
que si nosotros no tenemos un conocimiento correcto acerca de Dios, no podemos acercarnos jamás a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le enseñó, le ordenó a Aarón, ¿verdad? Le ordenó a Moisés, a través del libro de Levítico, lo podemos conocer ahí, les enseñó una forma de culto que Dios había establecido, una forma de adorarlo como a Dios le agradaba y como Dios ordenaba, ¿verdad? Y la palabra de Dios enseña que si ellos no cumplían los rituales establecidos por Dios, de ninguna manera se iban a poder acercar a su presencia, ¿verdad? En la actualidad nosotros, como dice la Biblia, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y no tenemos que seguir unas ceremonias ritualistas para poder acercarnos a la presencia de Dios, porque ahora actualmente nosotros todo esto de acercarnos a Dios, de tener comunión íntima con Dios, lo hacemos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de una comunión íntima, una comunión cercana a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y aparte de eso la fe, aparte de la fe, a través de la intermediación del Espíritu Santo. Pero sí es muy cierto y es muy verdadero, y la palabra de Dios nos enseña que si nosotros no tenemos una fe adecuada, que si nosotros no tenemos una fe correcta basada en la sana doctrina de la palabra de Dios, es imposible que podamos tener una comunión verdadera e íntima con Dios. Eso no quiere decir que Dios no nos conozca, no quiere decir que Dios no sepa quiénes somos, dónde estamos, qué necesidades tenemos, qué inquietudes, qué problemas, qué dificultades, ¿verdad? Qué aflicciones pueda estar pasando el hombre, pero si nosotros queremos tener una verdadera cercanía, una verdadera comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, o sea, con Dios, y que en contraparte haya un agrado en el corazón de Dios, haya un beneplácito de parte de Dios hacia nosotros, entonces nosotros tenemos la necesidad de conocerlo bien. ¿Para qué? Para andar correctamente en sus caminos, y de esa manera el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad?, puedan estar contentos y de agrado con nosotros, y de esa manera nosotros podamos recibir su gracia y su misericordia. No sé si usted lo sepa, ¿verdad?, pero la única manera de poder recibir la gracia, el perdón y la misericordia de Dios es a través de la fe, sí, pero su ingrediente principal será la fidelidad obediente, o la obediencia plena a la voluntad y a la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque, como decía yo, desgraciadamente en estos últimos tiempos hay mucha gente que dice tener el conocimiento verdadero, el conocimiento correcto, ¿verdad? Hay denominaciones que dicen nosotros tenemos verdaderamente la sana doctrina, y otra denominación o movimiento religioso dice nosotros tenemos la sana doctrina, ¿verdad? Y, o no, ellos no, nosotros sí. Y no estoy hablando de sectas fuera del mundo evangélico, fuera del cristianismo, fuera del cuerpo de Cristo, sino de denominaciones que, dicho sea de paso, también se pueden catalogar o tipificar como sectas evangélicas, sectas dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sectores, algo que está prohibido por Dios. No sé si usted lo sepa, pero las denominaciones están prohibidas por Dios. ¿Dónde dice eso? Léalo usted en 1 Corintios capítulo 1. Ahí está, ahí lo va a encontrar. No me voy a meter más en eso porque tengo tiempo un poco reducido, ¿verdad? Y necesito ir adelante. Y bueno, el título de esta enseñanza es Muéstranos al Padre, ¿verdad? Muéstranos a Dios, ¿verdad? ¿Y quién podría enseñarnos perfectamente cómo es Dios? ¿Quién es aquella persona que podría mostrarnos verdaderamente cuál es el corazón de Dios, cómo piensa Dios, qué desea Dios? Pues solamente el único que puede enseñarnos cómo es Dios, pues es Dios, ¿verdad? O sea, ¿quién conoce a Dios? Pues solamente Dios. Y en este caso, aunque esto contraríe la doctrina a lo mejor de algunos oyentes y creyentes, ¿verdad? Hay algunos creyentes que dicen que Dios es solamente el Padre Celestial, pero o niegan la realidad de la Trinidad, divina. La verdad de las cosas es que, de acuerdo a la palabra de Dios, existe lo que nosotros llamamos, ¿verdad? No está en la Biblia, no es una palabra bíblica, pero existe una Trinidad, ¿verdad? Dios es un Dios compuesto por tres personas, y Dios viene siendo una entidad divina, o sea, un grupo de seres divinos que están unidos, tres personas que conforman a ese Dios. Elohim se dice en hebreo, y Elohim es una palabra plural que significa dioses.
eso significa literalmente, ¿verdad? O sea, un grupo de dioses. Somos una fe, ¿verdad? Monoteísta, sí, claro que sí, creemos en un solo Dios, o sea, un solo Elohim, no creemos en más dioses paganos, ¿verdad? Pero bueno, esos serán otros temas. Y bueno, ¿quién puede conocer correcta y perfectamente a Dios y quién no lo puede mostrar? Pues definitivamente alguien que es divino, o sea, que es Dios, y en este caso, alguien que ha estado en el seno del Padre por toda la eternidad, y este es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie jamás, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vuelvo a repetir, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que ha estado en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y aquí el apóstol Juan está hablando, está diciendo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? Siempre estuvo en una cercanía, ¿verdad? Esa expresión de estar en el seno de alguien significa estar en una comunión y una cercanía profunda, íntima, con alguien, ¿verdad? Y Dios en su palabra nos enseña que cuando el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, entre varias de sus encomiendas, ¿verdad? Entre varias de sus encomiendas, una de ellas era precisamente venir a mostrarle al hombre, al ser humano, a su pueblo y al ser humano, perfectamente cómo era Dios, o sea, cómo era el Padre, cómo era el Hijo, cómo era el Espíritu Santo, o sea, cómo era el carácter, la naturaleza, el corazón, la voluntad, los caminos, ¿verdad? Los intereses, los anhelos, los deseos que Dios tiene, ¿verdad? Y cómo Dios piensa, cómo Dios siente, ¿verdad? Y no como las muchas creencias judías en aquel entonces pensaban que Dios era así, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo declaró, ¿verdad? Por un lado, por ejemplo, declaró que Él era el mismo reflejo de Dios, ¿verdad? Que Él era el mismo reflejo de Dios, y quien era quien podía tomar ejemplo y conocimiento de quién era Dios, ¿verdad? O sea, él era el único que podía mostrarnos, ¿verdad? Y que aparte de mostrarnos, sino que con sus mismos ejemplos, con su misma enseñanza. No es malo, fíjate quién se acercó por ahí y agarró algo, por favor. Perdón, hermanos, por esta interrupción. Pero, perdón, es que estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Cuando estás transmitiendo en vivo siempre va a haber interrupciones, siempre va a haber cosas así, ¿verdad? Eso es lo bonito de transmitir en vivo, que todo es fresco. Y bueno, vuelvo a repetir, decía que el mismo Señor Jesucristo declaró que Él era el mismo reflejo de Dios, y de quien nosotros podíamos tomar ejemplo y conocimiento de cómo era Dios verdaderamente, ¿verdad? De cómo era que Dios pensaba, y no como los judíos en el tiempo de Jesús, el pueblo de Dios pensaba, porque el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús tenía ideas distorsionadas acerca de cómo era Dios, de cómo pensaba, de qué deseaba, de cuál era verdaderamente su voluntad, ¿verdad? Obviamente esto Jesús dijo: el que quiera conocer a Dios, acérquese a mí, ¿verdad? Y yo le voy a mostrar cómo es el Padre a través de mis obras, a través de mis palabras, a través de los milagros, a través de mis deseos. Les voy a mostrar cuáles son los mismos deseos del Padre. Los mismos deseos que yo tengo son los deseos del Padre, los deseos del Padre son mis deseos. Juan capítulo 14, escuche, es una cita bíblica conocida en el Evangelio de San Juan. Dice Juan capítulo 14, versículos 6 al 10, dice lo siguiente. El Señor Jesús dice en el versículo 6, es un versículo muy conocido, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, aquí Jesús está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y quiero hacer un comentario breve con respecto a este versículo. En el tiempo que el apóstol Juan escribió esta porción bíblica, los griegos, el gnosticismo griego, que fue uno de los principales y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales rivales del cristianismo, ¿verdad? Los instrumentos de Satanás, la cizaña de la parábola de la cizaña de Mateo 13, ¿verdad? La cizaña ahí simbolizan los falsos maestros, o sea, los gnósticos griegos y los legalistas judaizantes, ¿verdad? De ellos enseñaban, decían que había otros caminos para poder acercarse a Dios, ¿verdad? Uno de ellos era la predestinación, ¿sí?
Otro de ellos era, si no eras predestinado para ser hijo de Dios, ¿verdad? La predestinación calvinista y reformada que se predica en la actualidad proviene del gnosticismo griego. Otro camino era a través del conocimiento, de recibir un conocimiento gnóstico, ¿verdad? La gnosis que ellos decían, ¿verdad? El conocimiento oculto que ellos supuestamente habían recibido por teosofía, ¿verdad? Por revelación, que se lo compartían a la gente que tenía supuestamente ellos un nivel mental y espiritual más elevado que el resto de la gente, ¿verdad? Y que si ellos lo entendían, lo aceptaban, lo asimilaban, posteriormente te bautizaban, te ungían y te bautizaban y te declaraban hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Juan, fíjese que el apóstol Juan atacó mucho el gnosticismo, y entre eso las doctrinas, falsas doctrinas de la predestinación, ¿verdad? Del nuevo nacimiento a través del conocimiento, porque los gnósticos decían que podías nacer de nuevo a través del despertar de la ignorancia, ¿verdad? Recibías conocimiento a través de ellos, las sectas gnósticas, y tú podías despertar de la ignorancia y te podías convertir en un hijo, y para ello, ¿verdad? Para finalizar ese proceso de conversión, ser hijo de Dios a través de un bautismo. Y decían que había varios caminos, ¿verdad? Los gnósticos griegos, pero Jesús dice, no, yo soy el único camino. No hay otros caminos, no hay otra verdad, y no hay la única vida que puede haber, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida soy yo. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí. A través de creer en mí, confiar en mí, obedecerme a mí, seguirme a mí, ¿verdad? Ser fieles y firmes hasta la muerte, ¿verdad? Versículo 6. Versículo 7 dice, si ustedes realmente me conocieran o me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. El versículo 8 le dice Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta, ¿verdad? Tú muéstranos al Padre, déjanos ver al Padre como es, ¿verdad? Dinos cómo es el Padre y con eso estamos contentos. Pero en el versículo 9 el Señor Jesucristo le contesta, le dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conoces. Tengo 3 años prácticamente, le dice el Señor, tengo 3 años estando con ustedes, han vivido conmigo día y noche, me han visto cómo me comporto, me han visto qué me agrada, qué no me desagrada, me han visto predicar, me han visto compartir la palabra de Dios, me han visto hacer milagros, ¿verdad? Han visto el despliegue de poder, han visto la misericordia de Dios por los perdidos, por los necesitados, por los quebrantados, por los afligidos. Han visto mi ira contra los malos y falsos maestros y profetas, ¿verdad? Y todavía no me conoces. Y a continuación dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? O sea, el que me conoce a mí, el que se da cuenta cómo soy yo, prácticamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el que se da cuenta y me ve cómo soy yo, así como soy yo es el Padre, porque así como piensa el Padre, como siente, como vive, como desea el Padre, soy yo exactamente. En otra parte dice el Padre y yo somos uno, estamos unidos, ¿verdad? O sea, unidos en pensamiento, en deseos, en anhelos, en propósitos, o sea, unidos en todo. No que estuvieran pegados, como dicen los unitaristas, ¿verdad? Esto es otra cosa, ¿verdad? Los unitaristas y los modalistas dicen eso. Dice, ¿cómo puedes decirme muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿acaso no crees que el Padre y yo estamos de acuerdo en todo? Estamos unidos en todo. Y luego dice a continuación, las palabras que yo les comunico, no las hablo por mi propia cuenta. Dice, las palabras que yo les comunico no las hablo por mi propia cuenta, no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, Él, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. O sea, en pocas palabras, el Padre está a través de mí, ¿verdad? Está haciendo la obra. Y no porque el Señor Jesucristo no tuviera el poder divino, ¿verdad? No porque el Señor Jesucristo no fuera un ser de naturaleza divina que pudiera llevar a cabo todos los señales, milagros y prodigios, sino que prácticamente es todo lo que el Padre desea, me lo comunica y yo lo llevo a cabo, ¿verdad? Como soy Dios también y tengo ese poder divino, esa naturaleza divina,
esa gloria divina, yo hago lo que el Padre quiere, ¿verdad? No es que el Padre se metiera a través de Jesús y a través de Jesús hiciera las cosas, ¿verdad? Como si Jesús fuera un títere, no. El Padre a través de mí, o sea, me usa a mí, o sea, usa mi poder, mi gloria, o sea, me pide las cosas y yo hago las cosas y yo hablo. Lo que el Padre me dice que hable, yo lo hablo, ¿verdad? Yo se los transmito, yo se los comparto a ustedes. Esto va de la mano con el principio del sumo sacerdote que era establecido o fue establecido en el Antiguo Testamento, y eso lo podemos conocer en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, donde Dios establece que el pueblo de Israel debe tener un sumo sacerdote que lo representaría el sumo sacerdote al pueblo ante Dios, y viceversa, el sumo sacerdote representaría a Dios, al Señor, al Padre con el pueblo, ¿verdad? O sea, representaría a Dios con el pueblo. Es el mismo principio, porque la Biblia nos enseña en el libro de los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote perfecto, ¿verdad? Ahora bien, para los tiempos de Jesús, en medio del pueblo de Dios, había, escuche esto, había, porque es importante, había muchas enseñanzas y conceptos incorrectos, equivocados acerca de Dios, de su carácter y de su voluntad. ¿Sí? Había muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas, como las hay en la actualidad también, ¿verdad? Conceptos equivocados y erróneos acerca de Dios, de su carácter, de su naturaleza, de su voluntad, de sus planes, de sus deseos y propósitos para su pueblo y para el mundo, ¿verdad? Hay muchos, pero como ejemplo, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los fariseos principalmente, los fariseos, creían, ¿verdad? Albergaban una falsa de esperanza y una falsa enseñanza, y decían que cuando Dios mandara al Mesías al mundo, el Señor, ¿verdad? O sea, en este caso el Padre lo enviaría a establecer inmediatamente el reino de Dios sobre la tierra. Por eso es que antes de partir, el Señor Jesucristo, los discípulos le hacen una pregunta, ustedes se deben de acordar, ¿verdad? Y el Señor o sea, ¿cuándo vendría el reino de Dios a establecerse plenamente? Porque esa era la expectativa que ellos tenían, ¿verdad? Los apóstoles que eran judíos, ¿verdad? Porque esa era la ideología religiosa que les habían metido quizás desde niños. Entonces el Señor les dice, a ver, permítanme muchachitos, permítanme tantito. Quiero que entiendan que el reino de los cielos no vendrá y se establecerá inmediatamente. Antes que eso tienen que pasar muchos eventos en el mundo, ¿verdad? Tendrá que venir guerras, dificultades, esto, lo otro, apostasía dentro de mi pueblo, ¿verdad? Dentro de mi iglesia, persecuciones, etcétera, etcétera, y ustedes tendrán que ir y predicar el evangelio, mi palabra y el evangelio hasta los confines de la tierra. Obviamente eso no iba a ser de la noche a la mañana, ni sería en 50, en 60, en 100 años, en 200, no sabemos, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? Dicho sea de paso, la palabra de Dios dice que el retardo de que nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo hasta el día de hoy, el retardo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no es porque Dios no vaya a cumplir su promesa, ¿verdad? Sino porque Él está esperando que cada vez más gente que va naciendo se arrepienta y pueda entrar al reino de los cielos, ¿verdad? No existimos antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, no hay preexistencia del alma antes del nacimiento, es una herejía platonista, neoplatónica, ¿verdad? Sino que Dios desea rellenar el cielo de gente, de hijos suyos, ¿verdad? Pecadores arrepentidos, convertidos a Cristo y ahora hechos hijos de Dios. Y por eso es que Dios está tardando la venida de su amado Hijo Jesucristo nuevamente al mundo, ¿verdad? Y bueno, cuando llega esto, ¿verdad? Cuando viene el Señor Jesucristo y viene al mundo, la gente pensaba que el Mesías verdadero venía a establecer inmediatamente el reino de Dios con fuerza y con poder, ¿verdad? Con un poder aplastante, ¿verdad? Un poder no solamente político y militar, sino un poder divino aplastante. Y también por eso ellos creían que el Mesías vendría a juzgar inmediatamente a los pecadores y aniquilar a los enemigos de Israel. Por eso en el Evangelio de San Juan dice que el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino que Dios salvaría al mundo por medio de su Hijo, por medio del Mesías. Jesús no vino a condenar al mundo,
sino a salvar al mundo, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, vino a enseñar todo eso, miren, yo no he venido a castigar a la gente, yo no he venido a condenarlos inmediatamente, sino he venido a invitarlos a que se vuelvan a Dios, a que se arrepientan, a que entren en sus caminos, en su criterio, en su voluntad, y a través de eso, ¿verdad? A través de eso ustedes puedan entrar al reino de los cielos, porque así como están, muchachitos, todos cochinos por el pecado, todos pecaminosos, todos delincuentes espirituales, ¿verdad? Con sus pecadotes, si ustedes no se arrepienten, ponen su fe en mí, se entregan a mí, para que yo los guíe al reino de los cielos, ¿verdad? Jamás y nunca podrán entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una religión no los va a salvar. El único que los va a salvar soy yo, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos, ¿verdad? Mostrarnos de parte de Dios, a mostrarnos cómo era Dios y cuál era su corazón, es que una de las cosas muy importantes que a veces no consideramos, que a nosotros se nos olvida, es que cuando Jesús vino, él vino a hablar acerca de la misericordia de Dios por los pecadores. Los fariseos tenían la ideología de que a los pecadores empedernidos, ¿verdad? Los que no pertenecían a sus sectas, esos pecadores tenían que ser juzgados inmediatamente, tenían que ser condenados inmediatamente, tenían que ser rechazados, ¿verdad? Y alejados del cobijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a hablar acerca de la misericordia de Dios, precisamente la compasión y la misericordia de Dios por los pecadores. Pero no una compasión y misericordia de Dios alcahueta, ¿sí? Por los pecadores, sino una misericordia de Dios en la cual Dios les combinaba a que se arrepintieran, se apartaran del camino, para que Dios los pudiera perdonar y Cristo Jesús los pudiera salvar, o sea, transformar espiritualmente, y de esa manera pudieran entrar al reino de los cielos y ser nuevas personas, ser nuevas criaturas verdaderamente, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino de parte del Padre para llamar a los pecadores al arrepentimiento, y de esa manera pudieran entrar en el reino de los cielos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, donde dice que tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos, a un publicano, dicen otras versiones, llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Y más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, o sea, compañeros de él, ¿verdad? Compañeros de Leví y otros invitados comieron con él. Pero los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos diciéndoles, o sea, la gente religiosa que tenía un concepto y una ideología religiosa, no espiritual verdaderamente, no del Espíritu Santo, no del corazón de Dios, sino religiosa solamente. Y le reclamaron y le dijeron, ¿verdad? ¿Cómo es? Dice, le reclamaron a Jesús diciéndole, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? ¿Sí? ¿Por qué tu maestro está comiendo y bebiendo? O sea, ¿por qué está teniendo comunión con ellos? Para ellos se les hacía algo imposible, se les hacía algo horrendo, ¿verdad? Que un siervo de Dios, que un sadí, un hombre de Dios, un profeta de Dios, en su concepto de ellos, malos conceptos infundados, malas doctrinas, se les hacía imposible que un verdadero hombre de Dios, un verdadero profeta de Dios se acercara a los pecadores. Al parecer se les había olvidado que los profetas en la antigüedad, como Oseas, como Jeremías, como Isaías, ¿verdad? Como Abdías, como todos los profetas de parte de Dios, el Señor, ¿verdad? En este caso el Padre, el Señor enviaba a sus profetas precisamente al pueblo de Dios para invitarlos al arrepentimiento, acercarse a los pecadores y decirles, ¿sabes qué? Arrepiéntanse de sus pecados, abandonen sus pecados, su idolatría, su inmundicia, su fornicación, etcétera, etcétera, a esos ídolos malditos, ¿verdad? Y vuélvanse al Señor, ¿verdad? El Señor los invitaba al arrepentimiento, se les había olvidado. Los fariseos estaban deschavetados, ¿verdad?
de su cabeza, estaban muy alejados de la realidad. Por eso es que el Señor vino a mostrarnos al Padre verdaderamente, ¿verdad? Y dice, versículo 30, dice, pero los fariseos, bueno, le dijeron esto, lo reclaman, versículo 31, y Jesús les contesta, escucha lo que les contesta. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Otra versión dice, yo no he venido a llamar a justos yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Y en eso podemos ver cómo el Señor Jesucristo muestra que la compasión de Dios está a favor de los pecadores para que se arrepientan. Y bueno, otro ejemplo, vámonos rápidamente, ¿verdad? Otro ejemplo de esto es el ejemplo de Zaqueo. Usted conoce la historia ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, donde dice que Zaqueo era un jefe de publicanos, un jefe de cobradores de impuestos, y podemos entender que no era una hermanita de la caridad, sino que era una persona pues verdaderamente corrupta, porque para ser publicano tenías que ser corrupto y sinvergüenza, abusivo, pero para ser jefe de publicanos o jefe de cobrador de impuestos tenías que ser 10 veces a lo mejor más corrupto y sinvergüenza. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Dice que va caminando el Señor y Zaqueo lo quería ver, se sube a un sicómoro, a un árbol, ¿verdad? Y cuando va pasando el Señor le dice, va Zaqueo, baja de ahí, que hoy en esta noche quiero quedarme en tu casa, quiero posar en tu casa. Se baja bien contento el chaparrito, me imagino que sale corriendo a su casa, y digan de volada, ¿verdad? Vamos rápido, hágame un banquete porque voy a recibir a Jesús, al profeta de Dios, ¿verdad? Y lo voy a recibir en mi casa, quiere comer conmigo, imagínense la alegría, ¿no? Esta gente generalmente era aborrecida por los religiosos, los supuestos representantes del Señor en ese entonces, y Jesús como la gente consideraba a Jesús como un profeta de Dios, ¿verdad? Como un siervo de Dios. No sabían, no entendían verdaderamente que él era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, pero tenía un concepto como un siervo de Dios. Y me imagino que se puso contento, y cuando el Señor Jesús va a su casa, ¿verdad? Ha de haber empezado a predicarle acerca del amor, de la misericordia, pero también de la santidad, de la justicia, de la pureza. La pureza que Dios demandaba en su palabra a su cuerpo y a su pueblo y al hombre, ¿verdad? Y entonces en una de esas, me imagino que le cae el 20 a Zaqueo y dice, Señor, mira, si yo he abusado de la gente, si yo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar y multiplicado, ¿verdad? Y aparte de eso voy a repartir la mitad de mis bienes a todos los pobres. Y cuando Zaqueo dice eso, ¿verdad? El Señor dice, verdaderamente hoy la salvación ha llegado a esta casa. Ojo, un tip nomás. ¿Cuándo verdaderamente se manifiesta la salvación en la vida de una persona? Primero que nada, cuando cambia su modo de pensar con respecto a su vida pecaminosa, a su vida de pecado. Y número dos, cuando hay obras concretas, verdaderos frutos de arrepentimiento, porque en la actualidad hay mucha gente en la iglesia que la invitan a la iglesia, se emociona, la invitan a hacer la oración del pecador, donde usted sabe, ¿verdad? Señor, yo me arrepiento, yo creo en ti, ¿verdad? Padre, te doy gracias por el sacrificio de mi Señor Jesús, esto y lo otro, en esta hora yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. ¿Y qué dice la iglesia? Bienvenido al reino de los cielos, bienvenido, ahora eres hijo de Dios por haber confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero de ahí para allá, párale de contar. No hay cambio en su vida, ¿verdad? Porque salen de ahí muy emocionados con un sentir religioso, pero el resto de la semana, ¿verdad? Si es que vuelven a ir a la iglesia la semana que viene, pues normalmente siguen llevando una vida pecadora, pecaminosa, haciendo malas obras. Entonces eso nos muestra de una verdadera salvación, de un verdadero arrepentimiento que te conduce a la salvación y a la vida eterna, ni al reino de los cielos, ni ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Bueno, pero se lo dejo ahí nada más, como dicen, para el gasto, ¿verdad? Y bueno, entonces se arrepiente, y bueno, a través de esto podemos ver que el Señor, que el Padre Celestial había enviado a su Hijo para mostrarle misericordia a los pecadores. Otro ejemplo, ya no me voy a meter mucho, es la mujer sorprendida en adulterio, donde hace 8 días estuvimos hablando acerca de eso. Una mujer que sorprendida en adulterio, le dicen, ¿tú qué dices? Estas mujeres, la ley dice que hay que apedrearlas, pero ¿tú qué dices? El Señor no contesta nada. Después de un rato, ¿verdad? Que lo están atosigando, lo están acosando, dice, bueno, pero el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra.
Y de esta manera el Señor Jesús buscaba salvarle la vida, salvarle la vida, número uno, y número dos, conducirla al arrepentimiento para poder perdonarla y salvarla, ¿verdad? Salvarla de qué, del pecado y salvarla de la muerte, todo. Y en esto yo puedo ver una profunda compasión y misericordia de parte de Dios por los pecadores, porque en Ezequiel 18:23 la palabra de Dios dice que Dios no desea la muerte de los pecadores, sino que desea que estos se arrepientan para poder ser perdonados y salvados. Porque ese es el verdadero corazón de Dios. Muchas veces el corazón, el mundo cristiano, el mundo evangélico ha llegado a un tipo de corazón endurecido, ¿verdad? Endurecido, empedernido. Se vuelven legalistas, religiosos, insensibles, ¿verdad? O ciegos también, ciegos. Y pierden el piso. Pero ¿cómo se puede resolver esto? Pues definitivamente conociendo cada vez más a Jesús, conociendo y siguiendo cada vez más a Jesús. Y bueno, ¿por qué decíamos que el Señor Jesucristo venía a mostrar la compasión de Dios, del Padre, verdad? Porque en mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él decía que Él no podía hacer nada más que lo que el Padre le mostrara que tenía que hacer, y hablaba lo que el Padre le tenía que decir. Juan 5:19 dice: entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. En pocas palabras, yo no hago no hago ni digo nada más allá de lo que el Padre me muestra que haga y me autoriza que haga. Jesús podía, como Dios, decir lo que quería, sí, pero esa no era su encomienda. Su encomienda al venir y convertirse en siervo era precisamente estar sujeto al Padre, o sea, sujeto al Señor, ¿verdad? Porque Él, en su forma divina, pues Él podía hacer y deshacer, si es que quisiera así, pero eso nunca ha sido el corazón de Dios. El corazón de Dios ha sido siempre que ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estar unidos íntimamente en todo, de acuerdo y unidos íntimamente y perfectamente en todo. Porque en eso dice la Biblia, el Salmo 133, que donde hay armonía, ahí hay bendición y vida eterna, ¿verdad? Y bueno, también por otro lado, es necesario decir, ¿verdad? Que... Ah, ya me acordé lo que iba a decir, ¿verdad? Hay gente, en la iglesia, en el mundo cristiano, en el pueblo de Dios siempre ha habido. Hay gente que piensa que Dios es solamente amor y compasión y misericordia. Y hay gente que dice: mira, tú no te preocupes, tú ven a la iglesia, congrégate, ora, lee la Biblia, ven a los pies de Cristo, acércate cada vez más, acércate, y Dios en su tiempo te ayudará a ir cambiando, a ir haciendo esos ajustes. Yo conozco mucha gente así, ¿verdad? Y usted también debe de conocer gente que lleva no meses, sino lleva 1, 2, 4, 5, 10 años, que siguen no batallando, porque eso sería algo incorrecto decirlo, sino siguen resbalando, siguen patinando en sus mismos pecados. Algunos pecados más o menos y otros pecados asquerosos, o sea, vergonzosos verdaderamente. Y lo más tremendo es que en sus iglesias, sus líderes o la cultura eclesiástica de su congregación les hace pensar que Dios irá obrando en su tiempo para purificarlos, y eso no puede ser así, ¿verdad? Hay gente, siempre ha habido gente que tiene un pensamiento antinomista acerca de Dios. ¿Qué es el antinomismo? Es vivir sin ley, ¿sí? Vivir sin la ley de Dios. De hecho, los nicolaitas que se mencionan en el libro de Apocalipsis, los primeros libros de Apocalipsis, hablan acerca de los nicolaitas. En el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, el Señor habla acerca de los nicolaitas. Y esto era una secta gnóstica cristianizada que predicaba el antinomismo. O sea, hablaba acerca de la fe en Dios, la fe en Jesús, pero no estaban dispuestos a tolerar ni a aceptar someterse a la ley de Dios, a la ley de Moisés. En pocas palabras, ellos querían tener fe en Dios, fe en Jesús, pero sin vivir sin ley. Eso no solamente lo predicaban los nicolaitas, ¿verdad? Sino que desgraciadamente eso es un modo de pensar y un modo de ser de la iglesia
hasta el día de hoy en la vida de mucha gente. En la vida de mucha gente dice que tiene mucha fe en Dios, que tiene mucha fe en Cristo, que alaba mucho a Cristo, que alaba mucho al Señor, pero verdaderamente son como los nicolaitas, son antinomistas, viven sin observar, ni acatar, ni obedecer la ley del Señor, la palabra del Señor, porque precisamente piensan y dicen, no, es que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es paz y Dios me entiende y me comprende. Dios sabe que en su momento y nada, eso de que en su momento nada, no puedes entrar al reino de los cielos, hay algunos requisitos indispensables y aparte de la fe en Jesús, uno de los requisitos indispensables es el arrepentimiento genuino y verdadero, que es apartarse de todos los caminos de tajo, ¿verdad? De ahí se acabó y borrón y cuenta nueva, y el sometimiento total a la autoridad y señorío y voluntad de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial y de su palabra, obviamente, ¿verdad? Entonces hay gente que piensa que Dios es puro amor y misericordia, pero que no es justicia, que no es autoridad, que no es ley, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesucristo le muestra al pueblo de Dios precisamente que Dios no es solamente amor y misericordia, sino que también Dios es un Dios de santidad, de justicia, de paz y de orden. Mateo 7:21, el Señor lo dice, ¿verdad? Él vino al pueblo de Dios a mostrarle cómo era Dios, que Dios era amor y misericordia y compasión, sí, pero que también era santidad, era justicia, ¿sí? Que también era pureza. Y les dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace o cumple con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad? La que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Y aparte de eso, con las enseñanzas, la doctrina y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son parte de la voluntad y la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora bien, ya para concluir, ya quisiera ir hacia el final, ¿verdad? Quisiera irme rápido. Como veníamos diciendo, si alguien quiere conocer a Dios verdaderamente, primero que nada necesita conocer a Jesús. El que conoce a Jesús, conoce al Padre, ¿verdad? El que se da cuenta cómo es Jesús, cómo piensa, cómo actúa, cómo obra, cómo vivió, qué mandaba, qué ordenaba, qué deseaba, cuáles eran sus propósitos, sus planes, sus anhelos. Conoce exactamente a Dios como es, cómo piensa, qué desea, qué anhela, qué manda, qué ordena. Y para conocer a Dios, como vuelvo a decir, es verdaderamente es necesario conocer a Jesús, porque aparte de eso, el que conoce a Cristo Jesús, como es, estudia su vida a través de la palabra, a través de los evangelios, ¿verdad? A través de partes del Nuevo Testamento y partes en el Antiguo Testamento. Hay muchas porciones en el Antiguo Testamento que son porciones mesiánicas, ¿verdad? Como Isaías 53, por ejemplo, los salmos, hay salmos mesiánicos. En el Antiguo Testamento hay tipos y figuras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tipología bíblica, como se le llama, ¿verdad? Pero el que conoce a Jesús conoce al Padre, ¿verdad? Claro que obviamente también debemos de conocer a Dios a través de la palabra, pero para tener un conocimiento correcto, centrado y adecuado, es necesario conocer al Hijo de Dios, porque solamente a través de esa manera, es que se puede entrar en una comunión perfecta, correcta, íntima con Dios, y de esta manera podremos entrar al reino de los cielos. Dicho sea de paso, ¿verdad? En el mundo religioso que cree en Dios hay diferentes doctrinas y unas de ellas, por ejemplo, el catolicismo, que dice que para entrar al cielo sí necesitas creer en Dios, en el Padre, en el Hijo, pero también necesitas creer en María, poner tu confianza en María. Esas son cosas totalmente antibíblicas, que usted nunca va a encontrar en la palabra de Dios. Nunca va a encontrar en la Biblia que María sea la intermediaria, la intercesora, que ora, ruega e intercede por ti para que entres al cielo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, nos dice que el único intermediario, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios, nada más. Y de ahí en adelante jamás y nunca vamos a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo porciones bíblicas que hablen acerca de otro ser, de otra persona que sea el cosalvador o corredentor, ¿verdad? El único redentor es Cristo Jesús. Y para eso también debemos de estudiar la vida de Jesús para que a través de Jesús conozcamos al Padre y podamos entrar en el cielo.
Y también para poder conocer a Dios cada vez más íntimamente, escuché, es necesario tener una intimidad íntima y profunda con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. ¿Quieres conocer más al Padre? Ten una comunión íntima diaria, constante, profunda, de calidad y de cantidad con el Hijo de Dios. Porque escuche, esto es algo que a lo largo de los años, iba yo a decir a lo largo de los siglos, ni que estuviera yo tan viejo, ¿verdad? Me veo muy viejo, pero no, no es para tanto. A lo largo de los años, quiero decir que hay cosas que en lo personal, como sé que a mucha gente también Dios lo ha hecho, el Señor lo ha hecho, pero en lo personal quiero decir que a lo largo de los años y a través de la relación y la comunión íntima, profunda, cercana con el Señor, hay cosas que Dios me ha revelado, me ha enseñado, ¿verdad? Me ha enseñado, me ha mostrado, basados en su palabra, obviamente, no, eso no es de que yo diga, ay, es que Dios, un día estaba yo meditando, un día estaba llorando y Dios me habló y me dio una nueva revelación. No, no, no. Cosas que salen basadas de su palabra, cosas que me ha mostrado, me ha revelado, me ha enseñado, me ha instruido, me ha corregido en mi acervo doctrinal, ¿verdad? En mis creencias, que, por ejemplo, falsas doctrinas, falsas creencias que tuvimos al inicio de nuestra vida cristiana, porque a veces, desgraciadamente, no a veces no, pero desgraciadamente hoy en día mucha gente va a parar a lugares que parece que son de Dios, parece que tienen una sana doctrina, pero no es así, ¿verdad? Al principio de nuestra vida cristiana nosotros caímos a un lugar, a un movimiento carismático neopentecostal que está asociado a un movimiento en México que se le conoce como Amistad Cristiana, que son carismáticos neopentecostales y que predican herejías carismáticas, ¿verdad? Teología de la prosperidad, guerra espiritual, ata de desatar y muchas otras herejías, ¿verdad? Entonces te metes en ese mundo y te alejas de Dios verdaderamente, pero cuando tú te vuelves a Dios, verdaderamente te acercas al Señor, te acercas a Cristo y quieres conocer, tienes un hambre por conocer la verdad, el Señor te muestra, a través de esa comunión íntima, el Señor te empieza a mostrar cosas, ¿verdad? Que están en su palabra, basadas en su palabra, escuche, que no son producto de una simple lectura o de un simple estudio bíblico, sino que son cosas que Él te va mostrando y revelando una profundidad, ¿verdad? Y aparte de eso te da los medios que no conocías o no sabías de dónde sacarlos, los medios para poder comprender cada vez más las verdades bíblicas. Por eso es necesaria la comunión íntima con el Señor Jesucristo para tener una dirección divina correcta. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 12 dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Versículo 11 dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos, o sea, los misterios. ¿Qué son los misterios? Son las verdades que están inmersas, verdades profundas que están en la palabra de Dios, que a simple vista, una simple lectura, o sea, leer por encimita no las entiendes hasta que lo lees a profundidad y el Señor, el Espíritu Santo del Señor, te las revela aquí en la mente, en la cabeza, y te cae el 20, como decimos en México, te cae el entendimiento y dices, wow, yo no lo había entendido así, no lo había comprendido, ¿verdad? Y lo checas y lo analizas para ver si no te desviaste, ¿verdad? No te o sea, algo chueco entró ahí en tu cabeza, sino dices, sí es cierto, esto no lo había yo comprendido, ¿verdad? Dice para los secretos del reino, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Mire, cuando usted tiene una verdadera comunión íntima con el Señor, el mismo Señor te vaya a llevar de la mano a conocer toda justicia y toda verdad. Obviamente también el Espíritu Santo te va a ayudar, ¿verdad? Él te va a ayudar. También por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo por intermediación del Señor te va a llevar a conocer toda clase de verdad. Y en la vida cristiana hay cosas que no se pueden apreciar, escucha a simple vista, cuando tú lees la Biblia, cuando tú vas al culto, cuando escuchas una predicación. Y sobre todo cuando eres nuevo en los caminos de Dios, que no conoces nada, eres como un ciego, ¿verdad? Y por desgracia a veces te tocan ciegos que te guían otro ciego como tú, ¿verdad? Que te llevan a la perdición. En el mundo cristiano, en el cuerpo de Cristo, hay cosas que están ahí ocultas, que se encuentran a la vista de la gente, o sea, están a la vista de la gente, pero están ocultas en verdad, están veladas,
que la gente no llega a conocer solamente hasta que el Señor Jesucristo te las llega a revelar, ¿verdad? Cuando te lleva de la mano para que puedas conocerlas, puedas comprenderlas y puedas entenderlas. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero mucha gente lee la Biblia y la lee de corrido, ¿verdad? Es más, se saben textos bíblicos, pero nunca les ha caído el 20, la profundidad de esas palabras, de la palabra de Dios. Eso es cierto, es algo muy común, es algo real. Ha pasado o me pasaba en el pasado que yo leía los textos, conocía los textos bíblicos, pero nunca había conocido la profundidad de eso, ¿verdad? Esos son los misterios que el Señor Jesucristo dice. Y eso solamente es cuando tú llevas una comunión íntima con el Señor y cada día lo buscas más, quieres conocerlo más, estar más cerca de Él, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, también la doctrina dentro de la iglesia es una doctrina híbrida, ¿sí? Una doctrina híbrida. Hay muchas cosas, muchas falsas doctrinas. ¿Por qué híbrida? Porque en la actualidad la iglesia, y esto, quien diga lo contrario no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Pero podemos, los que tenemos ya algún tiempo de conocer de Dios, de conocer la palabra y de la experiencia que el Señor nos ha dado, estamos seguros, ¿verdad? Por lo que lees, te das cuenta y ves y analizas y todo, y el Señor te revela también, que la doctrina evangélica, la doctrina evangélica es una doctrina híbrida porque dentro de la doctrina que se predica en el mundo cristiano evangélico actual hay muchas herejías incrustadas que si tú no tienes el conocimiento adecuado, ni tienes la revelación y la guianza de Dios, del Espíritu Santo del Señor, pues nunca te vas a dar cuenta, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad hay muchas falsas doctrinas, mentiras, que se han normalizado como sana doctrina, ¿verdad? Y solamente hasta que el Señor dice, a ver, ven para acá, te voy a llevar de la mano, te voy a enseñar qué son las herejías que actualmente se predican en la iglesia, qué son las falsas doctrinas que se están moviendo en medio de mi cuerpo, ¿verdad? Y es el Señor verdaderamente, y la gloria es de Dios, y lo digo para gloria de Dios, para gloria del Señor, que es el Señor el que te va llevando y te revela, ¿verdad? Pero ¿cómo? A través de la comunión íntima, de estar cerca de Él, de querer conocerlo más a Él y de Él, ¿verdad? Conocer a Dios, ¿verdad? Y lo que es de Dios verdaderamente. Entonces cuando el Señor, ¿verdad? Te toma de la mano, te empieza a mostrar todas estas cosas, enseñanzas apócrifas, antibíblicas, que con el paso de los años han sido aceptadas como correctas y la herejía ha sido normalizada. Y hay muchas. No me voy a meter a hablar ahorita de ciología, de apologética, ni de nada, porque no es el punto, pero brevemente quiero comentar que cuando el diablo quiere ocultarle algo nocivo, ¿verdad? Introducirle a la iglesia algo herético y nocivo al pueblo de Dios, lo va haciendo poco a poco al paso del tiempo hasta que la mentira llega a normalizarse por causa del olvido, ¿verdad? La gente tiende a ser olvidadiza, se le olvida. Dice por ahí una frase en el mundo que cuando el pueblo, ¿verdad? Cuando los pueblos no conocen su historia, entonces tienden a repetir los mismos errores. Eso funciona en las naciones, en la política de las naciones, ¿verdad? Pero desafortunadamente también es algo que es real y funciona también en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando olvida su historia, con el paso del tiempo tiende a cometer los mismos errores, tiende a aceptar las mismas herejías que fueron rechazadas en el principio. Y Satanás es un hábil, ¿verdad? Es un hábil mañoso que se encarga de hacer que a la iglesia, al cuerpo de Cristo, se les olviden con el paso de los años, de los siglos, del tiempo, las herejías que fueron refutadas por los apóstoles, por los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por los evangelistas. Juanes fue uno de esos, fue un apologista que refutó el calvinismo, ¿verdad? Bueno, el gnosticismo del cual sale el calvinismo, la predestinación y muchas herejías que se predican principalmente en el mundo reformado, ¿verdad? Los apóstoles que refutaron las herejías gnósticas, por ejemplo, de lo que hoy se estila como la guerra espiritual, como declarar y decretar, ¿verdad? Herejías que predican los judíos mesiánicos, o sea, esas sectas de judaizadas, de cristianos que se creen judíos, ¿verdad? Que pretenden judaizar al mundo cristiano, al mundo evangélico. Pero desafortunadamente, como ha pasado miles de años,
Desde que ellos empezaron a refutar esto, muchas veces la iglesia cae en el olvido, todas esas cosas y caen en ignorancia. Pero cuando tú tienes una comunión íntima, o sea, que primero que nada quieres conocer a Dios, y lo quieres conocer a través de la persona correcta, y al querer conocer a Dios a través de la persona correcta, que es Cristo Jesús, y tener una comunión íntima con el Señor Jesús, entonces el Señor te va a ir llevando de la mano, te va a ir llevando de la mano, te va llevando de la mano hasta que Él te empieza a mostrar y enseñar todo lo oculto que está ahí, todo lo nocivo oculto y las verdades que están veladas en su palabra, ¿verdad? Y verdades que a veces el diablo también oculta, porque el diablo no solamente mete herejía, sino que vela las verdades, oculta las fuentes de información que te guiarán a la verdad. Y una de ellas, por ejemplo, es el gnosticismo. No sé si usted haya escuchado esta palabra, pero el gnosticismo fue una corriente mística, filosófica y religiosa de que nace en el mundo griego por ahí de unos 600, 800 años antes de Cristo, ¿verdad? Que fue evolucionando y cuando se topa con el cristianismo empieza a cristianizar sus ideas gnósticas, ¿verdad? Y empiezan a hablar de un dualismo, o sea, de dos dioses, de dos creaciones, de un creador del mundo natural que era el demiurgo, que después ellos identificaron o llamaron Jehová Sabaoth, el dios de los judíos. De hecho, la palabra Jehová proviene de ahí, del gnosticismo. Jehová no es una palabra hebrea, ni es una palabra del léxico hebreo, ¿verdad? Pero bueno, los falsos maestros reformados introdujeron esa palabra en sus diccionarios, pero ese es otro tema. Y bueno, entonces el Señor, ¿verdad? Lo que hace es, el diablo, perdón, le ha hecho que muchas fuentes de información fidedignas que nos pueden ayudar a encontrar la verdad, hace que sean ocultas, que sean olvidadas, ¿verdad? Que sean relegadas para que el pueblo de Dios no llegue a conocer la verdad de Dios y la verdad de la palabra de Dios y la verdad de muchas cosas. Y le digo esto por experiencia propia. Cuando yo decidí empezar a conocer más de Dios, pero verdaderamente, y fue a través de profundizarme en el estudio de la palabra de Dios, una de las cosas que el Señor hizo fue llevarme a empezar a indagar y estudiar el asunto del gnosticismo griego. Cuando usted empieza a estudiar o a conocer acerca del gnosticismo griego, se va a dar cuenta que muchas de las cosas que dice el Nuevo Testamento las dice para refutar las herejías de los gnósticos griegos que ya en aquel entonces atacaban a la iglesia cristiana primitiva. No voy a dar una lista de esas cosas porque me llevaría yo más tiempo, ya no tengo tiempo, ya estoy en overtime, ¿verdad? Estoy fuera de tiempo. Pero cuando tú te acercas a Dios para buscarlo, para conocerlo, y el Señor, ¿verdad? Te toma de la mano, Él te empieza a llevar a encontrar muchas verdades, muchas fuentes de información fidedignas y verdaderas, muchas cosas que te van a ayudar a conocer a Dios y la verdad de Dios. Y a través de eso, bien dijo el Señor, ¿verdad? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo alcanzamos a esto? Solamente estando profundizados con Dios, profundizados con el Señor Jesucristo y teniendo esa hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, de lo verdadero de Dios. Y sobre todo, ya para finalizar ahora sí, quisiera comentar que no debemos de tener la actitud que gran parte de la iglesia evangélica tiene en la actualidad. ¿Sí? Que la iglesia cristiana en la actualidad, a pesar de decirse cristiana, la verdad es que es una iglesia que se ha alejado mucho de la piedra angular del cristianismo. ¿Quién es la piedra angular del cristianismo? De Cristo Jesús. De conocer verdaderamente a Jesús. A pesar de que todos los domingos, ¿verdad?, vayamos a cantar alabanzas, vayamos a orarle al Señor, a adorar al Señor Jesucristo, la realidad de las cosas es que la iglesia actual está muy metida en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Bueno, pues es una doctrina que enseña que el placer y el bienestar temporal es el único bien y fin de la vida humana. ¿Sí? Y eso es algo que últimamente, en los últimos 30, 40, 50 años se ha metido fuertemente, y más en la actualidad en la iglesia, sobre todo con las doctrinas de la prosperidad, ¿verdad? De que usted debe ser próspero, rico, bendecido, prosperado y sobreabundado, porque para eso murió Cristo Jesús, para que usted nunca esté enfermo y siempre esté bendecido y prosperado.
Eso es hedonismo, ese es el engaño de las riquezas, ¿verdad? También la iglesia está en una búsqueda de experiencias extrasensoriales, ¿verdad? Quieren sentir la vibra, ¿verdad? Quieren sentir la gloria, la presencia de Dios y temblar y decir, ay, siento a Dios en la piel, ¿verdad? También la iglesia está muy metida en la actualidad en diversiones, distracciones y diversiones, como por ejemplo las redes sociales, ¿verdad? En orgullo, intereses personales, en formar imperios personalizados, ¿verdad? Hay muchos otros distractores que el diablo le mete a la iglesia, ¿verdad? Y lejos de la iglesia, o sea, está muy metida en esto, en vez de empeñarse cada vez más de acercarse y de conocer a su Dios. ¿Verdad digo y no miento? Y esta es la realidad espiritual, parte de la realidad espiritual de la iglesia en la actualidad. Y por eso es que la iglesia actual, y discúlpeme si usted tiene un modo de pensar diferente, igual yo estoy equivocado, ¿verdad? Pero a lo largo de los años, una de las cosas que hemos podido comprender como ministerio, como siervos de Dios, como discípulo y siervo del Señor Jesucristo, es que la iglesia en la actualidad se ha convertido solamente se ha convertido en una maquinaria religiosa que hace mucho ruido los domingos, ¿verdad? Ay, los domingos están en las iglesias y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y unos pachangones, ¿verdad? Que se hacen en los cultos. ¿Está mal eso? No, no está mal. Eso está muy bien, reunirse para alabar y adorar al Señor, ¿verdad? Pero se hacen unos pachangones, unos festivales religiosos muy bonitos, ¿verdad? Que hacen mucho ruido, pero la iglesia actual, no, y usted no me va a dejar mentir, verdaderamente está vacía de la presencia y del poder de Dios. Y la iglesia cristiana evangélica ha perdido su efectividad que tenía la iglesia, por ejemplo, la iglesia cristiana primitiva, ¿verdad? Y ha perdido su propósito. En la actualidad la iglesia se ha vuelto antropocéntrica, o sea, la iglesia está diseñada en la actualidad, se ha adaptado, culturizado a la actualidad para que ahora el hombre sea el centro de la iglesia, el centro de las necesidades, cuando verdaderamente el centro de la iglesia debe ser Dios, debe ser Cristo Jesús. Por eso es que aparte de todo, de que la iglesia se ha vuelto una maquinaria religiosa solamente que hace muchos ruidos, la iglesia cristiana evangélica es una iglesia, ahora es un cuerpo que no produce frutos duraderos, ¿verdad? Porque mucha gente viene los domingos, ¿verdad? Hacen la oración del pecador o se hacen campañas, ¿verdad? Donde se invita a Gigi Ávila, ¿verdad? Todos los famosos profetas de ahora, apóstoles y evangelistas. ¿Y quién quiere pasar a recibir a Cristo? Y pasan multitudes, pero esas multitudes solamente se quedan 1, 2, 3. De unos 1000, por ejemplo, que pasaron al altar a recibir a Cristo, solamente permanecen 5, 4, a veces ninguno. ¿Sí? Y ha perdido su efectividad la iglesia sin poder conquistar realmente al mundo para Cristo. Y aparte de eso, para colmo de males, es una iglesia totalmente dividida por las denominaciones, que dicho sea de paso, 1 Corintios dice que las denominaciones están prohibidas. Nada de que yo sigo a Pablo, a Pedro, a Apolos y a Cristo. No, Cristo no está dividido. De hecho, no debería de haber denominaciones. Eso es algo maldito por Dios, es algo prohibido por Dios. Porque cada denominación tiene un grupo de doctrinas particulares que los caracterizan, que cuando tú las analizas a la luz de la palabra de Dios resulta que son herejías para colmo de males. Para colmo de males. Entonces la iglesia ha quedado y Satanás ha logrado en la actualidad hacer de la iglesia es un potente tanque de guerra, pero sin gasolina, sin diésel, ¿verdad? Sin armas, verdaderamente. Y entonces la iglesia no puede alcanzar al mundo para Cristo porque está dividida y aparte de eso a merced de los embustes y mañas de Satanás con el fin de debilitar a la iglesia, la ha llenado de arrogancia y aparte de eso y lo peor, de ignorancia y rebelión contra el Señor. Amados hermanos, amigos, en este día quiero decirles con todo mi corazón que el propósito de esta enseñanza bíblica, ¿verdad? De este mensaje no es apalear a nadie, no es aporrear a nadie, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Yo quisiera hablar de temas muy bonitos como el amor, la misericordia, la consolación de nuestro Señor.
Pero pues como hablaba yo con una persona hace poco, yo le decía que cada quien en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, tiene un propósito. No todos somos ojos, no todos somos pies, no todos somos manos, no todos somos cabeza, ¿verdad? Sino cada quien tiene, de parte de Dios, tiene su propósito de parte de Dios. Y el deseo de nuestro corazón siempre ha sido que cada mensaje, cada enseñanza, sea para bendición y edificación de los oyentes, de la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, de los hermanos, tanto de nuestro ministerio como de los hermanos en todo el mundo, hasta donde llegue esta enseñanza, esta transmisión, ¿verdad? Y al fin y al cabo, y es la verdad de todo, nosotros le damos toda la gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque lo que somos y lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado, el Señor nos los ha dado, y Él nos ha confiado su palabra, su luz, su verdad, y esta gran responsabilidad que es compartir con su pueblo su palabra, su corazón sobre todo, sus anhelos, sus deseos. Que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. El deseo de mi corazón es que el resto de esta semana, la semana inicia hoy, ¿verdad? Porque hoy es el primer día de la semana. Deseamos de todo corazón que el resto de esta semana el Señor, ¿verdad? El Padre y el Espíritu Santo, nuestro Dios, les bendiga, les ayude en todas las cosas, les ayude a prosperar en todos sus asuntos y sus necesidades. Pero también deseamos de todo corazón que en este día, ¿verdad? Y en adelante, si usted tiene una comunión íntima debilitada con Cristo Jesús, debilitada con el Padre, con su palabra, ¿verdad? Usted la refuerce, ¿verdad? Porque no le voy a decir grandes cosas vienen por delante. Lo que sí le voy a decir es que cosas vienen por delante de su vida, algunas buenas, pero probablemente también vengan muchas malas y difíciles, que cuando lleguen usted se va a dar cuenta que le va a hacer mucha falta estar verdaderamente bien parado y bien firme en Cristo. Que Dios me los bendiga, que tenga una excelente y bendecida tarde, ¿verdad? Para los amigos y hermanos que nos están viendo a través de, o nos verán a través del muro de Iglesia Cristiana La Fuente, que Dios me los bendiga mucho, que el Señor les guarde y los proteja. Y para los amigos y hermanos que nos estarán viendo a través del muro de Ministerio La Fuente, igualmente que Dios me los bendiga, los prospere, y que sea de bendición y de edificación para ustedes esta enseñanza y el resto de su vida. Bendiciones y excelente tarde.